Vamos a hablar hoy sobre el módulo 4, los contenidos del módulo 4, la segunda parte del módulo 4, para ser más preciso. Esa parte la hemos llamado la utopía, es decir, la democracia de los ciudadanos. Bien, comenzaría por decir que es o ha sido lamentable que en los países que pretendieron, como nosotros, llamarse socialistas, no se hayan dado los pasos efectivos y necesarios para avanzar hacia la profundización de la democracia, que es como hay que entender el socialismo. Es decir, ir al encuentro de formas directas y colegiadas de gobierno. Dar esos pasos significa revisar, como lo intentó Chávez, si el ordenamiento jurídico que está consagrado en la Constitución bolivariana guarda correspondencia con las aspiraciones establecidas en el preámbulo de esa Constitución y en su artículo 2. Ahí está la clave para perfilar la nueva república. Pues bien, lo que voy a tratar de exponer es la forma profunda de democracia participativa y protagónica que anuncia el preámbulo de nuestra Constitución. Ya hablamos en el módulo 3, sí, en el módulo 3, en el módulo de la ciudad, que ella era el espacio de lo social. La ciudad es el espacio de lo social. Es el propio espacio para el desarrollo de esa forma profundamente democrática de organización político-territorial. Esa propiedad que tiene la ciudad fue lo que llevó a Chávez a enunciar su nueva geometría del poder con la conformación de tres maneras de agregación progresiva que estaban previstas de alguna manera en aquella reforma que crearían los autogobiernos y la democracia directa. Estamos hablando de lo que Chávez propuso en aquella reforma constitucional del 2007, reforma constitucional que todos recordamos. En los artículos 16, 17 y 18 de esa reforma o del proyecto de reforma constitucional presentado por Chávez, se sometió a la consideración popular la propuesta más avanzada que conozco sobre una sociedad socialista que busca dejar atrás toda tutela. Vamos a leer una síntesis de lo que él llamó la nueva geometría del poder. La unidad político primaria de la organización territorial nacional será la ciudad, entendida esta como todo asentamiento poblacional dentro del municipio e integrada por áreas o extensiones geográficas denominadas comunas. Las comunas serán las células sociales del territorio y estarán conformadas por las comunidades, cada una de las cuales constituirán el núcleo espacial básico e indivisible del Estado socialista venezolano, donde los ciudadanos y las ciudadanas tendrán el poder para construir su propia geografía y su propia historia. A partir de la comunidad y la comuna, el poder popular desarrollará formas de agregación comunitaria, político-territorial, las cuales serán reguladas en la ley y que constituirán cualquier otra expresión de democracia directa.
la ciudad comunal se constituye por decreto del presidente de la República en Consejo de Ministros cuando en la totalidad de su perímetro, se hayan establecido las comunidades organizadas, las comunas y los autogobiernos comunales. Lo que Chávez nos proponía era una nueva organización político-territorial manejada por los propios habitantes de esos territorios. Una organización que pudiera parir una nueva forma de producción. Estaba convencido que la producción en manos de la sociedad organizada, es decir, en manos de la comuna, era lo único que podía conformar una yunta equilibrada con la planificación centralizada del Estado. Pues bien, tal propuesta resultó derrotada. Pero atención, no la derrotó la derecha. Fueron aquellos funcionarios del partido y del Estado que no la entendieron y que sabían que los separaba a ellos mismos del poder, los que se opusieron en esa campaña electoral, se opusieron a desarrollar la idea de votar a favor. Le dieron la espalda a ese esfuerzo electoral. De hecho, hubo 3 millones de abstenciones en relación a la votación anterior que había sacado el presidente. Pero Chávez, aún derrotado, no se amilanó. Más adelante logró, a contracorriente, logró que la Asamblea Nacional le aprobara las leyes del poder popular que le permitió continuar con su proyecto comunal. Y aunque los opositores internos no cedieron en su oposición, es bueno recordar que el propio Chávez envió a la Asamblea Nacional en 2 oportunidades un proyecto de modificación del Código de Comercio que tiene casi 100 años de elaborado. Y en las dos ocasiones, la Asamblea Nacional, que era totalmente chavista, se lo archivó, lo engavetó. Bueno, Chávez continuó con su esfuerzo y se encargó de colocar lo esencial de ese objetivo del desarrollo comunal. Se encargó de colocarlo en el Plan de la Patria 2013-2019. Son variadas las razones para que se diera este infeliz fenómeno de resistencia y de omisión. La ortodoxia marxista no parece entender que la ciudad es el verdadero espacio de los ciudadanos y el centro de la lucha de clases. Ni siquiera la historia de la Comuna de París, demostrativa de la voluntad de los ciudadanos por la democracia directa, los iluminó. No parece posible que esa ortodoxia se convenza que la lucha en los predios fabriles pasó a las calles, a los barrios, a los mercados. Pero hay otra razón más deleznable que esa, que ya no es exclusiva de la burguesía, sino incluye ahí a los marxistas, o a muchos que se llaman así, o en todo caso socialistas. Es el desprecio por la capacidad del pueblo para asumir el manejo y el control de la producción, llevando adelante su propia administración. No es tontería lo del tutelaje, son siglos de tutelaje desde la más remota antigüedad. Chávez, reclamando esto, no dejó de señalar la urgencia
de traspasar la barrera del no retorno. No hablaba de llegar al socialismo, sabía de su lejanía, sino de hacer irreversible su tránsito a él. Y, y así lo escribió. Cómo avanzar, cómo hacer irreversible ese tránsito. Mediante la consolidación y expansión del poder popular a través de las misiones y grandes visiones socialistas y el autogobierno en poblaciones y territorios conformados como comuna. Y al hablar de autogobierno, no se refería solo a un asunto político administrativo. En objetivo, el segundo objetivo estratégico de ese plan 2013-2019 decía impulsar nuevas formas de organización de la producción que pongan al servicio de la sociedad los medios de producción. Y ya al borde de la muerte, para que no quedaran dudas sobre el camino, le dijo a Maduro, te encomiendo las comunas como te encomendaría mi vida. Bueno, vamos a ver cómo imaginaba Chávez, cómo diseñó Chávez esa escalera comunal, la escalera al cielo socialista. Cuando puntualizamos en las nuevas tareas de la sociedad socialista, dejamos atrás los dos caminos fracasados con que los socialistas históricos han intentado construir el socialismo. Uno, liquidando el mercado para convertir al Estado en todopoderoso productor, cosa a todas luces inviable. Ahí tenemos el caso terrible del fracaso de la Unión Soviética y sus satélites. El otro intento es imaginando una posible asociación entre un Estado con responsabilidad social y los intereses empresariales que controlan la economía. Eso es lo que hemos visto en la socialdemocracia europea y en algunos intentos latinoamericanos igualmente fracasados. Ambos caminos asumen que el pueblo pobre es y seguirá siendo asalariado. Tales posturas ni siquiera entienden que el objetivo del socialismo va más allá del trabajo y la producción. No ven lo económico como una vía para transitar hacia la profundización de la democracia. Y ese tránsito se puede visualizar en cada uno de los niveles que conforma esa agregación comunitaria diseñada por Chávez. Se hace necesario aclarar que los dos primeros niveles de agregación, bueno, gracias al esfuerzo del comandante, cuenta con la suficiente estructura jurídica para avanzar en su propósito. Y así se ha tratado de caminar con todas las dificultades que conocemos. El tercer nivel, el de la ciudad comunal, que por cierto ahora se intenta construir con decreto ley, está totalmente desconectado de lo que es la ciudad y su administración y la complejidad de su administración. Asume en ese
proyecto ley se asume que cualquier agrupación de comunas en un sector de la ciudad puede llamarse ciudad comunal. Las Torres de la Vega, ciudad comunal. Serían estas formas de agrupación absolutamente inútiles desde el punto de vista del control de la ciudad. Son dependientes, de hecho, son dependientes del gobierno municipal que sigue existiendo, porque no tiene nada que ver con esa reforma a la Constitución que planteaba Chávez de los poderes públicos. Y por último, tengo la convicción que en esta visión de Chávez había también un cuarto nivel que por razones estratégicas, supongo, no tenía por qué debatirse fuera de su tiempo que podía ser, Chávez lo mencionaba así, hasta de 30 años para llegar a, a ese posible Estado comunal socialista. Bueno, pasemos a revisar un poco más en detalle esos 4 niveles de agregación según su ámbito respectivo. Lo podrán ver en el gráfico que yo les enviaré a continuación de esta exposición, el gráfico número 1. Les voy a enviar varios gráficos. En el gráfico número 1 podemos ver esos 4 niveles que Chávez proponía. Hablemos de ellos. El primero es a nivel de la comunidad, el nivel de la comunidad, que es el ámbito de los consejos comunales. Es la organización de sectores barriales que tienen vecindad, identidad, una historia en común y que puede reunir hasta 400 familias. Su tarea fundamentalmente es la participación, es decir, organizar a la gente para atender sus problemas y para, aprendiendo de la democracia, gobernar en colectivo. Su máxima autoridad es la asamblea comunitaria, que funciona con un mínimo del 30% de las familias registradas. El trabajo diario lo asumen los voceros a través de una unidad ejecutora y realiza o debe realizar proyectos de interés para la comunidad mediante financiamiento de ente del Estado y por lo tanto debe tener su propia Contraloría. El ámbito del segundo nivel de agregación es el barrio. En ese nivel de agregación se conforman las comunas, es decir, esa escala superior de organización que integra, agrupa a los consejos comunales que son vecinos entre sí. Hasta un número de 15 plantea la ley. Un número de 15 consejos comunales que son todos vecinos, conforman la comuna. No desaparece el consejo comunal, conforma una comuna que tiene una tarea diferente a la de los consejos comunales. ¿Cuál es esa tarea? Administran los servicios y el equipamiento del barrio y montan empresas productivas generadoras o suministradoras de bienes. Su máxima autoridad es el Parlamento Comunal, conformado por un vocero de cada uno de los consejos comunales que la integra y también por los delegados de los consejos de trabajadores, consejos campesinos, consejos estudiantiles que puedan existir en ese ámbito. Ellos tienen también un órgano ejecutivo para el trabajo diario. Ya estamos en un nivel más amplio de democracia y de responsabilidad. El tercer ámbito, donde se desarrolla ese tercer nivel, es la ciudad. La ciudad, como hemos dicho, es muy
es un hecho muy complejo que no puede manejarse de manera fragmentada por sectores, ¿no? La ciudad se maneja, sea grande o pequeña ella, se maneja, tiene que manejarse de manera centralizada. Por cierto, esa ley que mencionaba que anda en discusión en la Asamblea Nacional, esa ley de ciudades comunales, la ve así, fragmentada, fragmentada. Sus diversos sistemas, los diversos sistemas de la ciudad, más allá del tamaño y la densidad que ella tenga, deben funcionar de manera integral. Por eso, por esa razón, las comunas deben confederarse para administrar la ciudad, para atender sus servicios, para ordenar la producción, para la distribución y venta de lo producido, de esos bienes que requieren los ciudadanos. Y también es necesario definir sus territorios con límites bien establecidos que van más allá de lo urbano, porque la ciudad tiene que buscar agua para sus servicios, tiene que conseguir espacios para deponer los sólidos que genera en su trabajo, en su actividad, los sólidos y líquidos. Eso significaría que hay un anillo, un primer anillo que encierra su área urbana, el área urbana actual y la que se aspira que potencialmente exista, y un anillo más amplio que incluye los campos de cultivo, de cría, las reservas naturales que la rodean, que le otorga, como decía, dotación para sus servicios, pero también sustento y esparcimiento a sus habitantes, y que contiene, seguramente, y es así, contiene pequeños poblados, caseríos que están localizados y que formarían parte integral del territorio de esa ciudad. Esto lo podrán ver en el gráfico número 2 que les enviaré. En esos territorios urbanos y fuera de lo urbano, rurales pudiéramos decir, con el transcurrir del tiempo y la consolidación social, los medios de producción industrial y agrícola que existan se irán colectivizando. De esta manera, la ciudad comunal se convierte en como decía Chávez, en la unidad primaria de la organización territorial nacional. Óiganlo bien, la ciudad es la unidad primaria de la organización territorial nacional, decía Chávez, en su visión socialista. Por mi parte, yo la visualizo como la autoridad máxima, la asamblea de ciudadanos. Ese sería ese cuarto nivel. Una asamblea de ciudadanos que está conformada por los enviados por las diversas ciudades comunales. Esta asamblea de ciudadanos sustituye la figura del alcalde y de los concejales y pasan a formar parte de la estructura del Estado. Veamos entonces ese cuarto nivel que quedó en la sombra, pero que era evidente que estaba en la visión del presidente. Veamos el asunto de la nación. Hay por lo menos 800 ciudades en Venezuela que por su historia, por su población, por su potencial, merecen esa denominación. Porque cuando se habla de ciudad no nos estamos refiriendo a las grandes metrópolis. La ciudad es toda agrupación de edificaciones servidas por unas redes de electricidad, de agua,
por redes viales, pequeña o grande, eso es una ciudad, que además cuenta y debe contar con este, equipamiento urbano. Bien, convertidas esas ciudades grandes y pequeñas, insisto, hay no menos de 800 en Venezuela, convertidas en ciudades comunales, incluyendo todos esos pequeños caseríos, pequeños centros poblados que hay alrededor del área de influencia de esas ciudades, contendrían, ahí estaría organizada la totalidad de la población nacional. Cada una de ellas con gobierno propio y capacidad para producir, para abastecerse, para comercializar entre ellas. Y entonces esas ciudades con gobierno propio designarían de su seno y en proporción a su población los delegados ante una también inédita Asamblea Nacional Comunal. Un nuevo y masivo, absolutamente democrático parlamento, de seguro con más de 1000 ciudadanos, 1500 ciudadanos, 1800, designados por cada una de las ciudades comunales para dirigir al país. Ella tendría no solo una función legislativa, sería, como Marx vio a la comuna, el máximo poder de la República. Bien, veamos ahora la situación real, lo que tenemos. A la luz de estos componentes que hemos desglosado, podemos ver qué ha pasado. Hasta no hace mucho el Ministerio de las Comunas, ya no lo he vuelto a oír decir, pero hasta no hace mucho, 1 o 2 años atrás, el Ministerio de las Comunas hablaba en su página web de un registro de más de 48.000 consejos comunales y 3.000 y pico, 3.400 comunas, algo así. Bueno, vamos a suponer que de eso que señala o señalaba el Ministerio de las Comunas, sean solo 1.000 las comunas que están legalmente conformadas y funcionando de verdad. Vamos a suponer que fuera eso, 1.000. Como ellas son agregaciones de consejos comunales, y los consejos comunales oscilan, esa agregación oscila entre 10 y 15 consejos comunales. Y estos consejos comunales a su vez agrupan entre 150 y 400 familias. Cada comuna, pudiéramos estimar, tiene como promedio unas 3.000 y pico, 3.500, 3.600 familias. Es decir, más de 16.000 personas, esas 3.000 y pico de familias. Si consideramos esa cantidad de comunas, esas 1.000 comunas realmente funcionando, la población estructurada en ella superaría los 16 millones. Es decir, más del 50% de nuestros ciudadanos estarían allí asociados. Estamos hablando de 3.6 millones de familias que a esta altura, si el empuje de Chávez no hubiera sido obstaculizado, pudieran estar produciendo y distribuyendo de manera concatenada, si eso se hubiera hecho. Ahora podríamos tratar de ver realmente cuántas de esas comunas son productivas. ¿Cuántas de ellas tiene control de sus territorios? Porque producir en un territorio significa tener control de él. Sin ese control, tal agrupación de consejos comunales no tiene sentido. Sin esa producción, esa
conformación, unificación, federación de consejos comunales no tiene sentido. Bueno, existía un observatorio comunal productivo que de manera autónoma se conformó para trabajar en eso, en la ayuda de organizar a las comunas como para su control territorial y de producción. Y ese observatorio comunal productivo que estaba conformado de manera autónoma, no institucional, no oficial, años atrás determinó, estoy hablando de seguramente, sí, unos 3 años atrás, 2 años atrás, que para ese momento no había más de un centenar de comunas productivas con variados logros y potencialidades. O sea, de ese 3.000 y pico de comunas que señala el ministerio, que señalaba el ministerio, realmente no se detectó más de unas 100 produciendo. Bien, todo esto que hemos señalado tiene que ver con una visión. Hablemos ahora de cómo caminar hacia una república democrática y parlamentaria. No se trata, como en el caso del parlamentarismo burgués, de que los ciudadanos escojan su gobernante de la lista de individuos que presentan los partidos políticos. La democracia participativa y protagónica ocurre cuando la sociedad organizada decide seleccionar, manteniendo bajo control a aquellos ciudadanos que de manera temporal ejercerán los diversos cargos en la cadena del poder que hemos descrito anteriormente. Ella conforma efectivamente una línea democrática, participativa y protagónica, única. Se eleva desde el nivel más pequeño de la sociedad organizada, que es el Consejo Comunal, hasta el nivel nacional, la Asamblea Nacional Comunal, que sustituiría a la Asamblea Nacional actual. Esto es un hilo que va tejiéndose a todo lo ancho del territorio, va tejiendo una red, y esto es clave, una red de decisiones colectivas tomadas y corregidas progresivamente por la sociedad organizada. Vamos a ver cómo se pudiera tejer esa red de decisiones democráticas. En primer lugar, el Parlamento comunal, el Parlamento de las comunas, se constituye con un vocero de cada consejo comunal que conforma esa comuna. O sea, es la base. Se constituye con uno por cada consejo comunal que está seleccionado previamente por esa asamblea del consejo comunal. Lo integran también voceros de las organizaciones sociales que existan en esa comunidad. Y así está señalado en la ley. Esto asegura que la integración del Parlamento comunal sea una decisión de todos esos colectivos que integran la comuna, pero que pueden perfectamente ser revocados en cualquier momento, que en cualquier momento que el Consejo Comunal lo decida. Y claro, y esa decisión se toma en el Consejo Comunal por la mayoría calificada de sus integrantes. El segundo paso de esa red, de ese tejido, de esa red que estamos hablando, lo conforma
lo que llamamos la asamblea, lo que hemos llamado la asamblea de ciudadanos que tendría cada ciudad comunal. Esos ciudadanos serán designados en función del número y potencialidad de su comuna por votación directa de los ciudadanos de esas comunas. De igual manera, designarán también un cuerpo ejecutivo que hace las tareas diarias. Todos tendrían un mandato estricto, irrevocable en cualquier momento, a solicitud de, de- de la comuna a la que ellos pertenecen. Y la tercera ya la red nacional se culmina en lo que llamamos la Asamblea Nacional Comunal, convertida ahora en máxima autoridad de la República, que estaría conformada en número proporcional a su población por aquellos miembros de la Asamblea de Ciudadanos de cada ciudad comunal, escogido en votación directa por los ciudadanos del país. Estaríamos en la forma más plena de democracia parlamentaria. Lo verán en el gráfico número 3 que les enviaré. Esta Asamblea Nacional Comunal designaría al jefe del Ejecutivo Nacional y a los integrantes de los demás poderes. Es una república parlamentaria y, y como tal, el jefe del Ejecutivo, al presidir la Asamblea Nacional, será también el jefe del Estado. Y la división de poderes será sustituida por la colaboración de poderes, dejando a un lado el eufemismo del Estado burgués que se llena la boca con una supuesta separación de poderes cuando en realidad los que lo dirigen son todos empleados de la burguesía. Bueno, hay un factor medular para esta vida democrática, un factor que necesariamente hay que resolver porque es medular, es la producción. A diferencia de bolcheviques, maoístas y fidelistas que tomaron el cielo por asalto, la entrada al palacio de los chavistas fue decidido democráticamente por la nación entera. Gran diferencia, gran diferencia esta, porque partió las aguas. Por eso, el nacimiento de la nueva república, la República Bolivariana, no fue por cesárea, ni va a ser por cesárea. Será a través de un largo parto, de ese largo parto previsto por Gramsci, que es simultáneo al largo estertor de la República Burguesa. Durante ese tiempo, que es el tiempo de desarrollo y consolidación de la nueva forma de producción, tendrán que convivir tres modos económicos. Y lo podrán ver lo graficamos en el número 4 que les vamos a enviar. Esos tres modos de producción a los que nos estamos refiriendo son, bueno, el primero, el mercantil conocido, en manos empresariales, como siempre ha estado. El segundo es el estatal, que debería estar limitado a las industrias estratégicas, los recursos naturales, el agua, la electricidad, las comunicaciones. Y el tercer modo de producción es el que queremos conformar, el que hay que conformar, es el comunal, que un modo de producción que debe llevar sus productos a su propio mercado para enfrentar la producción mercantil capitalista. Esto solo será posible a mediano y largo plazo. Claro, si el Estado asume sin esguince alguno las tres grandes tareas para que esto funcione. La transformación económica, la revolución cultural y a largo plazo la reforma puntual de la Constitución para darle cabida a esa propuesta de Chávez del 2007. La primera tarea
La transformación económica necesita de la estatización de toda la banca nacional de primer nivel. Igualmente, necesita que las importaciones de bienes de primera necesidad y su distribución deban ir de manera absoluta a un mercado alternativo al capitalista, manejado por los comuneros, dejando la importación y venta de bienes suntuarios en manos del sector privado. Y por último, transferir a las comunas debidamente certificadas, en una primera etapa, todas las empresas industriales, agrícolas y pecuarias que se encuentren bajo control del Estado que están en esos territorios, transfiriendo también todo lo necesario para operarlas. Por eso hay que enfatizar que así como los consejos comunales son organizaciones sociales para la participación de la participación y atención a los problemas locales, las comunas son esencialmente organizaciones para el control del territorio y para la producción de bienes y servicios. Las comunas tienen que controlar su territorio y producir en él los bienes y servicios que requieren esas comunidades. En un nivel superior, la Confederación Comunal tiene como tarea el gobierno y administración de la ciudad. Y esas tres tareas son autónomas, pero entrelazadas. Esas tres tareas que hemos mencionado están entrelazadas en un plan. Tienen que estar entrelazadas en un plan que elabora el gobierno central y que en el futuro pudiera quedar en manos de la Asamblea Nacional Comunal. Insisto, que mientras esto ocurra, y pueden pasar todavía varias décadas, la forma capitalista de producción continuará operando todas sus demás empresas y cadenas de distribución, comprometiéndose el Estado a dejar de interferir en esa producción y en los costos de ella, pero dejando de otorgarle los respaldos y beneficios oficiales que tradicionalmente han venido otorgándole. La segunda tarea, la cultural, tardará generaciones, requiere un intenso y sostenido esfuerzo que proteja del individualismo y del culto al consumo, apoyado en la conocida advertencia marxista de que transformar la mercancía en valor de uso es la tarea más importante de un plan económico socialista. Eso solo lo logra una sociedad que ha aprendido cómo producir para todos, vinculando su trabajo con las necesidades y costos que establece el organismo central de planificación de la sociedad. Pero además requiere de poner el conocimiento al servicio de esta nueva manera de producir. Miles de aldeas universitarias, equipadas todas con aulas y laboratorios, casadas todas con las potencialidades productivas de las comunas confederadas en su entorno. De igual modo, todos los organismos oficiales que han tenido responsabilidad en el funcionamiento de las misiones estarán obligados a coadyuvar para que las comunas cumplan con esas tareas. Tienen que dar prioridad a la transferencia a ellas en comisión de servicio del personal que está dispuesto a conformar los equipos de acompañamiento técnico comunal que toda comuna necesitará, acompañamiento técnico, darle importancia al conocimiento. La tercera tarea, la reforma puntual de la Constitución, con la propuesta de Chávez del 2007, que ya fue suficientemente explicada, solo podrá darse después que todo lo anterior se haya logrado. Eso sí sería socialismo. Para que todas estas cosas ocurran, se requiere mantener el poder, sin duda, y para eso necesitamos un partido de masas, como el que existe, que sepa ganar elecciones, pero que no intente sustituir a la sociedad, sino convertirse en vanguardia del pueblo que por decisión propia ha decidido organizarse. La actuación consciente y solidaria
y efectiva de ese colectivo dependerá del esfuerzo de formación y de la claridad de los cuadros políticos del partido que el partido sepa desplegar, sin copar los puestos que les corresponden a los ciudadanos. Será en definitiva la expresión de una sociedad que sin discriminación ni subordinación alguna ha alcanzado un estadio superior a la elemental suma de individuos. Gracias por su atención, por la meditación que hagan y la discusión que podamos realizar sobre esto. Y a continuación recibirán los gráficos anunciados y después el trabajo que ustedes realizarán sobre estas cosas. Gracias.